el crecimiento del per cápita es realmente pequeñito, casi nulo después de 82, hasta el día de hoy. Es allí donde se van incubando varios tipos de inconformidades. La de la clase media expresada, la más ilustrada, expresada en el 68, pero luego la de la clase media golpeada por las devaluaciones, y luego las de los empresarios, golpeados por un Estado que ya no sabe qué hacer con la economía presidencial. El presidente es el que maneja la economía, no es el secretario de Hacienda. Como Echeverría dijo, la economía se maneja desde aquí, desde Los Pinos. Gabriel Said tiene un libro titulado La economía presidencial, esa es la esencia. Entonces, este fracaso, que es el 82, que viene después de la Madrid, nunca saca esto el buey de la barranca. Luego va a llegar Salinas, que aparentemente lo saca con el Tratado de Libre Comercio, el neoliberalismo, etcétera, pero se le cae otra vez en diciembre de 94 y principios de 95, cuando ya está su sucesor, pero es responsabilidad de Salinas. Y no hemos visto la muestra. Entonces el partido, el gran partido, va perdiendo legitimidad, también porque la Guerra Fría se terminó, porque el anticomunismo ya no funciona, entonces ya no es necesario para Estados Unidos tener que estar siempre apoyando y soportando a un sistema que es obviamente antidemocrático. Y la democracia viene por toda América Latina. Se acabó Pinochet, se acabaron los sistemas militares del Cono Sur, y México se va quedando como el último, casi como una pieza de museo. Ese sistema, ¿ya de dónde? Debía de estar así en una vitrina y decir, miren, aquí es como se hace un sistema autoritario del pasado. Es más complejo, hay movilizaciones, hay una división interna del PRI otra vez, pero a diferencia de esas que mencioné antes, una vez que esa división le hacen el fraude en el 88, no desaparece. Cárdenas no queda como Almazán, como Enríquez, como Ezequiel Padilla, que al final de la derrota se van a su casa, reciben algún premiecillo de consolación y listo, todos contentos. Cárdenas va a seguir sobre la marcha y va a crear un partido de izquierda permanente y con un poco más de base social que el Partido Comunista, que el pobre estaba lucha y lucha y lucha desde la izquierda, pero pues no tenía. Cada vez que llegaba un obrero al Partido Comunista, dicen, hacía una fiesta, porque ver un obrero en el partido, 2 obreros, ya 3 obreros. Pero esta vez el PRD sí es un partido de masas, chiquitos, pero de masitas por lo menos, y ya se queda presente y entra también el PAN. El PAN era un partido testimonial, como lo ponen en la teoría política. Estaba allí para decir, son ustedes unos corruptos, arrepentidos, que ya vendrá el reino de Dios, etc. Pero en mucho caso, en esa circunstancia no tenía gran cosa que hacer. Pero en los 90s, con la crisis del 94-95, con un empresariado ya diciendo, denos el poder a nosotros, nosotros lo sabemos manejar, ustedes ya quedó claro, como élite política son unos ineptos, nos llevan de crisis en crisis. El mundo ya tiene a la democracia encima, ya hasta la Unión Soviética desapareció, ya hasta dice que es democrática la Unión Soviética, y nosotros seguimos con el PRI. Bueno, ya esto no funciona, no tiene legitimidad, no tiene eficacia, las dos cosas. Y en parte se dice no tiene eficacia porque no tiene legitimidad. Viene entonces 97 y 2000, grandes momentos en la política mexicana. Parece que ahora sí, estamos a punto de ponernos al día, el ayornamiento. Ahora sí vamos a ser nación y democrática, como dice la Constitución. En el 97 se pierde el control de la Cámara de Diputados.
Perdiendo ese control, se acabó el presidencialismo mexicano. No es posible seguir por ese camino. Cuando ya el presidente no tiene el control de su Congreso, cuando ya empezó a perder gubernaturas, la de 89, que es la primera, la de Baja California, que se le da al PAN, y luego ya va a ser Guanajuato, etcétera, lo que ya sabemos. Luego hasta el PRD va a ganar gubernaturas. Entonces se le van los gobernadores, algunos, se le va una parte del Congreso. Hay movilización social, una movilización que en 85 por el terremoto se gesta mucho en la Ciudad de México y luego se esparce. La sociedad civil empieza a salir, a nacer. Sociedad civil que no se conocía en México. Entonces, la larga lucha por la democratización política parece llegar al momento preciso, tarde, pero llega. Llega desde la derecha, llega desde la posición del PAN, y yo diría ni siquiera del PAN, de Fox, que no es el PAN, es parcialmente panista. Fox es algo más y algo menos que el PAN. No es una persona que haya militado en ese partido, no es una persona que haya absorbido la ideología. De Gómez Morín yo no creo que haya leído nada, nunca. De oídas, ha de haber sabido algo así, pero no es una persona que se haya pasado unos años de su vida estudiando la doctrina panista y diciendo, bueno, el bien común significa esto. Estaba en la Coca-Cola, no había, estaba en cosas más importantes. Pero aquí viene un punto, a mi juicio, central, en donde la responsabilidad es de Fox y de la sociedad mexicana, de los dos a la vez. Fox se presenta como una persona campechana, abierta, que hace a un lado el discurso acartonado de los priistas y de la revolución, y que ya desde luego estaba más muerta que Tutankamón la revolución, pero la seguían usando, y el Estado de Derecho, la democracia, México un país soberano, todas esas cosas Fox las va dejando de lado y habla de una manera más común y corriente. Pues vamos a echar al PRI de los Pinos a patadas. Bueno, eso no era la fórmula política anterior, pero sí se entiende. Echar al PRI de los Pinos a patadas, hasta se ve bonito. Sí, llegan, vámonos para afuera. Y es fácil. Una vez que ustedes se decidan, dice Fox a sus electores, nosotros entramos, saneamos eso, y entrará una política sin corrupción. A la hora de entrar sin corrupción la política, el Estado de Derecho se hace realidad. A la hora en que el Estado de Derecho se haga realidad, la economía florecerá, porque tiene que florecer. Es la ley del mercado. Cuando todos estén seguros, bueno, pues la compra-venta, la oferta y la demanda, la asignación de los recursos al más eficaz, y listo, se acabó también la crisis económica. Se acabó la crisis económica, se acabó la corrupción, entró la democracia. Muy sencillo. Y lo que yo señalo es que la sociedad mexicana lo quiso creer. No era posible. No es posible un cambio tan rápido con una herencia histórica de esa naturaleza. Pero a una sociedad bastante conservadora, que es la mexicana, le pareció el camino ideal. No tenemos más que ir a las urnas, poner nuestro votito y cambiará. Cambiará, es una magia, fantástico. Esto va a ser distinto. Vamos a ser país moderno, vamos a ser aceptados por todos, vamos a estar orgullosísimos de nuestro sistema, y sin sangre, sin estas cosas de la izquierda que siempre tan egoístas, tan resentidos sociales, hablando de la lucha de clases y no, aquí no hay lucha de ninguna clase más que contra el PRI. Y lo vamos a hacer una lucha sencillita. No vamos a matar a ningún priista, simplemente le vamos a decir que se vaya. Todo esto era posible en más de un sentido
porque